Todos recordamos, digamos, que una solución es la combinación del sólido más el solvente. Y lo que vamos a hacer es un repaso de las unidades de concentración, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera que figura ahí, digamos, es el porcentaje peso sobre peso, que vamos a definirla como aquellos gramos de soluto que están por cada 100 gramos de solución. Ahí hay abajo un ejemplo, que dice que se disuelven 30 gramos de cloruro de sodio en 800 gramos de agua. Vuelvo a repetir, cuando soluto y solvente están por separados hay que sumarlos para obtener la solución, que en este caso son 830 gramos de solución. Entonces la cuenta que habría que hacer es la que estuviera un poco más abajo. Si tengo 30 gramos de soluto en 830 gramos de solución, por cada 100 gramos de solución tengo X que corresponde al porciento peso en peso. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Está el porciento peso en volumen, que se define como aquellos gramos de soluto que tenemos por cada 100 mililitros de solución. Habría que hacer una cuenta parecida a la anterior. Para pasar del porciento peso en peso al porciento peso en volumen se requiere como dato extra de la densidad de la solución, que te la van a dar, que es el cociente de la masa sobre volumen. Bueno, yo voy a tirar una serie de fórmulas muy rápidas y ágiles que no están en la guía para agilizar los cálculos. Por supuesto que quiera hacer 15 cuentas que las haga, digamos. Yo voy a ir por el camino más corto y es más sencillo, digamos. La fórmula es la siguiente, digamos, que es la que está recuadrada. Si uno multiplica el porciento peso en peso por la densidad de la solución, directamente obtiene el porciento peso en volumen. Y por supuesto lo que multiplica de un lado pasa dividiendo del otro. Nadie lo va a cuestionar, o sea, es una fórmula que usamos los bioquímicos para hacer toda la cosa, que es la conjunción de la regla de simple que habría que hacer para pasar de una unidad a la otra. Bien, hay una especie de porciento peso en volumen que se llama miligramos por ciento. Cuando después del porciento no dice nada, siempre es en volumen. Es un porciento peso en volumen, nada más que el soluto en vez de estar expresado en gramos está en miligramos por cada 100 mililitros, y por supuesto para obtener los miligramos por ciento, digamos, hay que multiplicar por 1000 al porciento peso en volumen justamente para transformar los gramos a miligramos, ¿cierto? Luego está la molaridad de la solución, que le indicamos con esa M mayúscula, y que se define como aquellos moles de soluto que tenemos por cada 1000 mililitros de la solución. Donde un mol se define como el peso molecular del soluto expresado en gramos. También fórmula rápida: si uno multiplica el porciento peso en volumen por 10 y lo divide por el peso molecular, directamente obtiene la molaridad. Nuevamente es la conjunción de la regla de 3 simple que habría que hacer en una fórmula para pasar de una unidad hacia la otra. También acá cabe el hablar de milimolar, que son los milimoles por litro, lo cual se obtiene multiplicando por 1000 a la molaridad de una solución. De la molaridad salen dos unidades derivadas, la osmolaridad y la normalidad. La osmolaridad, que está indicada por las siglas de OSM, representa el número de osmoles de soluto por cada 1000 mililitros de la solución, digamos, donde la osmolaridad se obtiene multiplicando por un cierto coeficiente I a la molaridad, donde I es el número de partículas osmóticamente activas que se puede calcular del siguiente modo, digamos. En general, si yo tengo un soluto del tipo A sub X, B sub I, entonces el coeficiente I surge de sumar X más I, hay que sumar los subíndices. Veamos los ejemplos que están a continuación. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, por supuesto 1 más 1 da 2. Si tengo cloruro de calcio, por supuesto 1 más 2 da 3. Si tengo ácido sulfúrico, que es un soluto ternario, lo que voy a hacer es lo siguiente: a la parte que es oxigenada, que es SO4, lo voy a encerrar entre paréntesis y lo voy a considerar como si fuera una única partícula, razón por la cual 2 más 1 da 3. El siguiente es el ácido fosfórico, PO4 lo encerramos entre paréntesis, razón por la cual 3 más 1 da 4. El último, 3 más 2 da 5. Bueno, de esa manera uno obtiene el I, que multiplicado por molar da osmolar. Solutos que no se disocian, como por ejemplo glucosa y urea, tienen un I igual a 1, por lo tanto molar y osmolar es lo mismo. Y también acá cabe el hablar de mil y osmolar, que surge de multiplicar por 1000 a la osmolaridad plasmática. Y un dato que tenemos que tener presente es recordar cuánto vale la osmolaridad plasmática, cuyo valor es 0,3 osmolar, o lo cual lo mismo es decir 300 miliosmolar, ¿no es cierto? Y la última unidad de concentración en la página de atrás es la normalidad, que es el número de equivalentes de soluto, o equivalentes gramos de soluto, por cada 1000 mililitros de la solución, digamos. Y voy a hacer también una cosa sencilla, que no figura en la guía, digamos. También voy a tirar una cosa rápida, digamos. La normalidad se obtiene multiplicando por un cierto factor n
a la molaridad y voy a proponer lo siguiente, que me parece que es más fácil, digamos. En general, si yo tengo un soluto de tipo A sub X, B sub Y, esa n minúscula no surge de sumar, sino que surge de multiplicar X por Y. Acá multiplicamos. Veamos los ejemplos que están abajo. Si yo tengo cloruro de sodio, por supuesto que 1 por 1 da 1. Si tengo cloruro de calcio, 1 por 2 da 2. Si tengo ácido sulfúrico, también encerraré entre paréntesis SO4, razón por la cual 2 por 1 da 2. Para el ácido fosfórico, 3 por 1 da 3. Para el hidróxido de calcio, 2 por 1 da 2. Para el último, el fosfato de calcio, 3 por 2 te da 6. ¿Se entiende? Lo que va a plantear la guía es algo distinto, digamos. Te va a decir que N corresponde al número de protones, que está al lado de esto que estoy diciendo. N corresponde al número de protones en el caso de ser un ácido, al número de oxililos en el caso de ser una base o hidróxido, digamos, y al número de cargas, ya sea positivas o negativas en el caso de ser una sal. Bueno, no, independientemente de que sea ácido, base o sal, si uno multiplica los subíndices, da con el N, que multiplicado por molar da normalidad y se terminó el asunto. Me parece que es más sencillo, digamos. Quiero que busquemos un significado, digamos, y que es la suma de las partículas, representa el número total de partículas. ¿Está claro? Porque uno suma los subíndices. ¿Se entiende? ¿Qué significado tiene N, que es multiplicar? Cuando uno habla de equivalentes, que es el producto, cuando tiene que ver con la cantidad de cargas. Y eso en fisiología van a ver, digamos, o sea, solutos que tienen carga eléctrica, digamos, van a estar expresados en equivalentes o miliquivalentes, digamos, y solutos que digamos, nunca van a estar en equivalentes, sino que van a estar en moles o en osmoles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? También acá cabe el hablar de miliequivalentes por litro, lo cual surge de multiplicar por 1000 a la normalidad. ¿Y cómo podemos usar estas fórmulas que son muy prácticas, a mi manera de ver, para hacer un problema de la manera más breve posible? O sea, no quiero quitarles la libertad de la manera que tienen ustedes de hacer un problema, seguramente ya están adaptados para hacer un problema, pero lo que yo no quiero es que llenemos una página de cuentas, que es lo que suele suceder, para dar con la respuesta. O sea, que solo de la manera más simplificada posible, porque si no te van a quitar la hoja y no terminaste el parcial. ¿Está claro? Vamos a hacer ese problema. Mi propuesta es la que figura ahí. El problema dice, se disuelven 20 gramos de ese soluto, que es el sulfato de sodio, digamos, en 850 gramos de solución. La densidad, digamos, es 1,2 gramos por mililitro, el peso molecular es 142, y la pregunta del problema es, ¿cuántos miliequivalentes de soluto hay en 250 mililitros de la solución? Entonces, la pregunta que le quiero formular a ustedes es la siguiente. El enunciado dice que se disuelven 20 gramos de ese soluto en 850 gramos de la solución, ¿no es cierto? Si yo tuviera que calcular una unidad de concentración de las que nosotros hemos visto, ¿cuál sería la más inmediata para calcular? Masa. Por ciento peso en peso o masa en masa, ¿no es cierto? Que no te lo pide para nada, pero lo vamos a calcular porque es lo más fácil de hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahí está hecha la cuenta. Si tengo 20 gramos de soluto en 850 gramos de solución, entonces por cada 100 gramos de solución tengo X, que corresponde al número que figura abajo, que es 2,35% peso en peso, ¿no es cierto? La pregunta es, yo tengo esa concentración expresada en por ciento peso en peso. ¿A qué unidad de concentración me debo trasladar para poder responder la pregunta, que es cuántos miliequivalentes? Los miliequivalentes... Momento. Los miliequivalentes con qué unidad de concentración se relacionan. No, normal. Tengo que llegar a la normalidad. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a hacer secuencialmente, digamos, y lo voy a hacer del siguiente modo. Miramos todos acá. Yo tengo el por ciento peso en peso. Si multiplico el por ciento peso en peso por la densidad de la solución, obtengo el por ciento peso en volumen. Está claro que es la cuenta que figura a continuación, o sea, 2,30 y pico por 1,2 te da 2,82% peso en volumen, ¿no es cierto? Segunda cuenta que voy a hacer, digamos, miren acá, si yo multiplico el por ciento peso en volumen por 10 y lo divido por el peso molecular, directamente obtengo la molaridad de la solución. Y estoy tratando de hacer cuentas sin pensar, que es lo más adecuado, digamos. Está claro este punto, ¿no es cierto? Y hay que mecanizarse, digamos, porque yo sé que este tema es detestado por la gente, lo cual está bien, digamos, y hay que llegar al resultado correctamente de una manera lo más pronto posible, ¿no es cierto?
Para pasar de molar a normal hay que multiplicar por n, digamos. ¿Cuánto vale n para ese soluto? ¿Cuánto es el producto de x por y? Guarda, no sumen, hay que multiplicar, digamos. Por supuesto va a ser 2, digamos, ¿no es cierto? Sulfato de sodio, 2 por 1 da 2, lo cual da 0,4 normal. Pero como me habla de los milicavalentes, ese número será multiplicado por 1000 y todo termina siendo 400 milicavalentes por litro. ¿Se entiende? En realidad todo fue una mecánica automática para pasar de una unidad rápidamente hacia otra, ¿no es cierto? Y ahora puedo responder la pregunta. Si yo tengo 400 milicavalentes por cada 1000 mililitros, entonces en los 250 mililitros, digamos, tengo 100, que es la respuesta que me están pidiendo. O sea, en realidad yo hice 2 reglas 3 simples, todo lo demás fue una mecánica. Mi sugerencia es esta, digamos, como no están adaptados a este sistema que es el que yo estoy sugiriendo, hagamos esto, digamos, o sea, háganlo de la manera tradicional de ustedes, háganlo de esta otra manera, y fíjense qué es lo que le conviene. Le va a gustar más esto. Porque cuanto menos cuentas uno hace, la posibilidad la chance de errores se reduce, digamos. Y viene por ese lado también, digamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero que llenen, porque llenan, literalmente llenan, entran a hacer cuentas. Bueno, esto lo pasamos a molar, no saben para qué lo pasan. Después, no sé, qué sé yo, después hago esto, qué sé yo. O sea, a medida que van haciendo cuentas, van tratando de ver hacia dónde se van dirigiendo, y no es así la cosa. ¿Se entiende? O sea, se puede hacer muy pocas cuentas, digamos, y tener claridad, digamos, a dónde tenemos que dirigirnos. Vamos al siguiente tipo de problemas, que corresponde a las diluciones. O sea, supongamos que yo tengo una solución inicial, que es la concentrada, cuya concentración es la inicial, y yo voy a preparar una solución final, que es la diluida, y lo voy a hacer del siguiente modo, digamos. O sea, voy a traspasar un volumen de la solución inicial al segundo recipiente, y en el segundo recipiente voy a adicionar agua hasta llegar hasta el volumen final, cuya concentración es la concentración final. Eso es una dilución. Entonces, cuando el problema está marcado en ese contexto, yo puedo usar la fórmula que está recordada abajo para resolverlo, donde dice volumen inicial por concentración inicial igual a volumen final por concentración final, donde siempre tres números son conocidos y el cuarto es el que tendremos que despejar. Y por supuesto la diferencia de los volúmenes, el final menos el inicial, corresponderá al volumen de agua que uno tiene que agregar en la dilución. Yo me voy a dar cuenta que el problema es una dilución porque perfectamente va a estar establecido en el enunciado una condición inicial y una condición final. Vamos a dar vuelta a la hoja porque vamos a hacer un problema de prueba. Los datos del problema que voy a leer están ahí, digamos. El problema dice, una solución de ácido sulfúrico al 10% peso en peso tiene una densidad de 1,4 gramos por mililitro. O sea, te da un soluto, su concentración en por ciento peso en peso y te da la densidad. No te dice nada. Dice, ¿qué volumen de dicha solución, o sea, de esa, se requiere para preparar, yo de esa quiero preparar 250 mililitros de concentración 0,5 molar? O sea, perfectamente está establecido una condición inicial que es el 10% peso en peso, y a partir de ella lo deseable es preparar una solución final que es la 0,5 molar. Cuando yo veo, digamos, que hay un estado inicial y un estado final, pongo la fórmula de diluciones, que es la que está puesta ahí, releo el enunciado, y por debajo, digamos, vamos poniendo cada uno de los términos, el que falta es el que va a terminar despejando, ¿no es cierto? La concentración 1 inicial es 10% peso en peso, acomoda abajo la densidad, que es 1,4 gramos por mililitro, el enunciado da el peso molecular, que es 98. Dice, ¿qué volumen de dicha solución, o sea, el volumen 1 es la incógnita, se requiere para preparar 250 mililitros, que es el volumen 2, de concentración 0,5 molar, que es la concentración 2 o final? Está todo organizado para despejar, pero no podemos hacer despeje porque las unidades de concentración están en diferentes unidades, de manera que vamos a pasar el porciento peso en peso a molar, pero no pienso hacer ni una regla de 3 simple, porque ya hemos aprendido que si uno multiplica el porciento peso en peso por la densidad de la solución, eso era el porciento peso en volumen, ¿se acuerdan? Y ese número, si lo multiplicás por 10 y lo dividís por el peso molecular, directamente es la molaridad y se terminó. Y ese número lo vas dividiendo y se terminó el asunto, y en 2 minutos lo terminaste el problema. Queda claro este detalle, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hay una manera de expresar las diluciones a través de algo llamado factor de dilución. Esto está en la guía oculto, pero suelen preguntarlo después, digamos. Por ejemplo, te pueden decir que se practicó una dilución de 1/5. Se aparece como fracción, ahí figura, digamos,
lo cual es lo mismo decir 1 doble punto 4. La proporción es más fácil de comprender. ¿Qué quiere decir 1 doble punto 4 cuando uno hace una dilución? Quiere decir que por cada mililitro de solución uno debe agregar 4 mililitros de agua. Las partes es la receta de una receta de cocina, las partes de la dilución. 1 mililitro de solución, 4 mililitros de agua, que se puede poner como fracción, un quinto. Quiere decir que de las 5 partes finales, una tiene que ser solución, ¿cierto? En general, si yo tengo una dilución 1 sobre x, llevado a la proporción, es 1 doble punto x menos 1, o sea, un quinto siempre es 1 doble punto 4, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejercicio, lo voy a leer, ustedes me dirán qué opción de la que voy a leer es correcta y cuál no. A ver, dice, ¿cómo procedería para preparar una dilución 1 sobre 20 a partir de una solución de azul de metileno? 1 sobre 20 llevado a la proporción es 1 doble punto 19, correcto, digamos. Y 1 doble punto 19 significa que por cada mililitro de solución, ¿cuántos mililitros de agua uno debe agregar? Ya está. Siempre es el solvente que se le agrega En la dilución uno no agrega soluto, no agrega solvente, por supuesto. Sí, está claro. Eso es lo que tiene que quedar claro, que por cada mililitro de solución hay que agregar 19 mililitros de agua, ¿no es cierto? Leo las opciones y me dicen qué les parece, digamos. La primera opción dice, usted agregaría por cada mililitro de solución, digamos, 50 mililitros de agua. Digamos que tiene que ser 19, es incorrecto esto, ¿no es cierto? La opción B dice, usted a 2 mililitros de solución le agregaría 100 mililitros de agua. ¿Está bien o está mal? Está mal. La pregunta es, si vos tenés 2 mililitros de solución, ¿cuántos mililitros de agua tendrías que agregar? 38. Claro, es una regla simple. Si uno va con 19, 2 va con X, es el doble, digamos, que es 38, pero no 100, ¿no es cierto? La opción C dice, para 2,5 mililitros de solución, usted debe agregar 47,5 mililitros de agua. ¿Qué cuenta habría que hacer para verificar ese 47,5? Una regla de 3 simple. Si uno va con 19, 2,5 va con X, 2,5 por 19 te dará 47,5, que es la respuesta correcta. ¿Se entiende? ¿Es muy complicado? La fórmula que está en continuación, quiero que veamos, dice, si la dilución es 1 sobre X, el volumen final surge de multiplicar por X el volumen inicial, y la concentración final, es la inicial sobre X. ¿Qué significa esto concretamente? Si vos practicaste una dilución 1 sobre 5, por supuesto, como agregaste agua, el volumen se quintuplica, y la consecuencia de esto, digamos, es que la concentración se te reduce a la quinta parte. O sea, en la misma proporción que aumenta el volumen, se te reduce la concentración, porque, vuelvo a repetir, uno agrega solvente, no agrega soluto. ¿Se entiende este punto, no es cierto? Vamos a ver el siguiente ítem, en donde habla de la mezcla de soluciones del mismo soluto. Supongamos que yo tengo dos soluciones del mismo soluto, pero de diferente concentración. Por ejemplo, podría ser, glucosa 1 molar y glucosa 5 molar, ¿no es cierto? Entonces yo pongo un volumen de la solución 1, un volumen de la solución 2, las mezclo hasta tener un volumen final de concentración final, ¿no es cierto? Entonces, cuando el problema está marcado en este contexto, yo puedo usar la fórmula que está recuadrada más abajo para resolverlo, en donde dice que B1 por C1 más B2 por C2, bueno, más otro término sobre una tercera solución, es igual al volumen final por la concentración final, donde todos los números son conocidos salvo uno, que es el que tendremos que estar despejando, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a poner en el volumen final? La suma de los volúmenes iniciales y volumen 1 y volumen 2. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, si te dice, usted pone 50 mililitros de la solución 1 y 100 de la solución 2, sin duda el volumen final es 150, que es B1 más B2. Ahora, supongamos que diga así, usted pone 50 de la solución 1, 100 de la solución 2 y pone agua hasta llegar a 5 litros. ¿Cuál es el volumen final? 5 litros. Claro, ahí no sumaste nada, ahí te lo dice, o sea, si bien explicita, digamos, cada volumen en particular, si dijiste que si te dice que llegaste hasta 5, te está indicando cuál es el volumen final. Obviamente no tenemos que hacer ninguna cuenta de nada, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es si es posible usar esta expresión matemática cuando las soluciones que se combinan son de diferente naturaleza, de diferente soluto, y la respuesta es sí, es posible usarlo. Vos ya sabés un poquitito, pero eso no, así que déjame que yo le cuento eso.
es posible usar esa expresión matemática siempre y cuando la concentración se exprese en osmolar. Podemos sumar osmolaridades de cosas que son distintas, pero no podemos sumar las otras unidades de concentración cuando los solutos son de diferente naturaleza. Lo cual se ve reflejado en la fórmula que está al pie de la página, donde claramente dice que la osmolaridad total es la sumatoria de las osmolaridades parciales o individuales. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? O sea, cuando uno dice, por ejemplo, que la osmolaridad del plasma, digamos, tiene un valor de 0,3 osmolar, ese 0,3 osmolar es fruto de la sumatoria de las osmolaridades de los diferentes solutos que están en el plasma, que son todas moléculas distintas. Por eso la concentración plasmática se expresa en osmolar y no en otra unidad de concentración, porque es la única que admite sumatoria cuando las cosas son distintas. Consecuencia, si a mí me va a dar un problema, digamos, en donde se combinan solutos de diferente naturaleza, yo tengo que trabajar en osmolar. Vamos a hacer uno de prueba, damos vuelta a la hoja. El problema dice así. Dice, para rehidratar a un niño se le suministra una solución isoosmótica con el plasma que contiene cloruro de sodio y glucosa. O sea, te está hablando de una solución de rehidratación que tiene dos solutos distintos, que son cloruro de sodio y glucosa, y que dice que es isoosmótica con el plasma, que tiene la misma osmolaridad plasmática, que no te lo dice acá, digamos. ¿Cuál es la osmolaridad de esta solución? 0,3 osmolar. Eso nos permite hacer el balance que está arriba de todo, en el cual se señala que para esta solución la osmolaridad de la glucosa más la osmolaridad del cloruro de sodio tiene que ser la osmolaridad total, que es 0,3 osmolar. ¿Está claro, no es cierto? Sigo leyendo. Dice, si la concentración de glucosa es 0,07 molar, y como la glucosa no es, el I de la glucosa es 1, por lo cual molar y osmolar vale lo mismo, por lo cual te está dando uno de los términos, ¿está claro? La pregunta del problema es, ¿cuántos gramos por litro en cloruro de sodio debe contener la solución? Entonces, habiendo planteado ese balance, vamos a despejar la osmolaridad de cloruro de sodio, pasando el 0,07 restando, que te va a dar 0,23 osmolar. De osmolar pasamos a molar, dividiendo por I, que para el caso del cloruro de sodio es 2, con lo cual da 0,115 molar. Esos son los moles por litro en cloruro de sodio que contiene la solución, pero el problema está pidiendo los gramos por litro, para lo cual hay que pasar los moles a gramos, y por eso el enunciado da el peso molecular, que es 57. La cuenta final señala que un mol corresponde a 57 gramos, de manera que 0,115 moles es la respuesta final, que son 6,55 gramos por litro. O sea, la cuenta final es muy sencilla, y me parece que lo que hay que darse cuenta en este tipo de problemas es que la sumatoria de los distintos solutos, digamos, dan la molaridad de la osmolaridad, dan la molaridad total, y despejar lo que te están pidiendo ellos. ¿Está claro? Fíjense que los problemas que aparecen en los parciales, no sé si ahí inicio los problemas de la guía, digamos, pero Sí. esto tiene una dificultad un poquito mayor, digamos, que lo que está en la guía, que es una estupidez. Sí. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tampoco no es la gran cosa. O sea, una vez que uno lo entiende, digamos, no hay dificultad. Se ve claramente que no. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto, que es el de pH. Los electrolitos son sustancias que se disocian en solución, y uno los puede clasificar en dos categorías, digamos. Por un lado tenemos los fuertes, que son aquellos que se disocian totalmente, o sea que si yo tengo algo que es AB, eso se disocia por entero para dar A más B, y los débiles, que son aquellos que se disocian parcialmente, o sea que si yo tengo algo que es AB, eso se disocia para dar A más B, pero los bienes nuevamente vuelven a reasociarse, o sea, para los débiles el equilibrio es reversible. Para los débiles, si B1 es la velocidad con la cual vamos en un sentido y B2 la velocidad con la cual volvemos, cuando B1 es igual a B2, alcanzamos la condición llamada de equilibrio químico, en donde uno puede plantear una constante que es la constante de equilibrio, que es el producto de la concentración de los productos o de los iones sobre la concentración del reactivo, que es la sustancia que no se ha disociado. Los corchetes representan molaridad, hay que trabajar todo en molar acá. Debe quedar claro que es incorrecto decir que en el equilibrio hay una igualdad de concentración de reactivos y productos. No es correcto eso. Hay igualdad de velocidades de ida y de vuelta, y por eso se señala que el equilibrio químico es un equilibrio dinámico. Los tipos preguntan a veces,
¿Qué entiende usted por equilibrio dinámico? Yo lo que tengo que responder es, la reacción no terminó, sino que la reacción sigue sucediendo, pero como ocurre con igual velocidad en sentidos contrarios, a mis ojos es como si no sucediera nada. Equilibrio dinámico es B1 es igual a B2. Por lo tanto, yo me voy a avivar que el problema, el electrolito que me dan en el enunciado, digamos, es fuerte, porque por supuesto no tiene constante, y si me dan un electrolito y acto seguido me dan una constante, que puede ser la constante del ácido o la de la base, digo, esto que me están dando es débil. ¿Está claro? Ahora, la constante, al margen de ser un número, tiene un significado que está indicado un poco más abajo, donde dice que cuanto menor es el valor de K, o mayor la pK, y eso vamos a lo de la pK, dejémoslo de momento de lado, digamos, cuanto más chica es K, más débil va a ser el electrolito y menos se disocia. A ver, vamos a explicar esta frase con un ejemplo. Supongamos que yo tengo dos electrolitos que están, el 1 y el 2 que están abajo. El 1 tiene una constante de 1 por 10 a la menos 4 y el 2 tiene una constante de 1 por 10 a la menos 8. Pregunta, chicos, de los dos números, ¿cuál es el más chico? El 2 es más pequeño. Entonces, la frase de arriba dice que el electrolito 2 es más débil que 1 porque tiene una constante más pequeña. Y si es más débil va a proveer menos iones. Claro, si el que tiene menos constante es más débil. Claro. Ahora, el agua también se comporta como electrolito, ya que se disocia para dar protones y oxidrilos, y ese equilibrio de disociación está regido por una constante llamada K-Water, o W, que es el producto de la concentración de protones por la de oxidrilos, cuyo valor es el de 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Y lo que voy a contar ahora ha sido básicamente un invento histórico, porque alguna persona pensó que en vez de decir 10 a la menos 14, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 8, es más sencillo decir 14, 4 y 8. Y esa manera alternativa para hablar de lo mismo, pero más fácilmente, se consigue aplicándole a estos números la función logaritmo decimal. De modo tal que, para hablar más fácil de los protones, se propuso el pH como el menos logaritmo de la concentración de protones. Para hablar más fácil de los oxidrilos, se propuso el pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y si uno quiere hablar más fácil de una constante, se propone pKa como el menos logaritmo de la constante. ¿Está claro? Ahí hay un ejercicio, lo que está en el logaritmo tiene que estar todo en molar, Te dicen abajo un ejercicio de prueba, la concentración de protones, por ejemplo, vale 5,8 por 10 a la menos 4 molar, entonces el pH es el menos logaritmo de ese número, digamos, que te da 3,23, ¿cierto? O sea, decir que el pH es 3,23 y que la concentración de protones es 5,8 por 10 a la menos 4 son dos maneras de decir lo mismo, nada más que una más fácil que la otra, o sea, no tiene diferencia conceptual. Ahora es posible despejar estas fórmulas y los despejes están un poco, puestos un poco más abajo, donde dice que la concentración de protones es el anti-logaritmo, que es el shift log en la máquina, digamos, de menos el pH. La concentración de oxidrilos es el shift log o anti-logaritmo de menos el pOH, y la constante es el shift log o anti-logaritmo de menos la pK. Ahí hay un ejercicio de prueba, te dicen que la pK de un ácido, digamos, es 5,75, entonces K es el anti-logaritmo de menos 5,75, que te da, bueno, en ese caso 1,7 por 10 a la menos 6. El tipo le enchufó el logaritmo de K-Water, con lo cual surge la fórmula que está al pie de la página, que el pH más el pOH da 14, fórmula útil porque conociendo un número podemos despejar el otro, digamos, pero esa fórmula en la página siguiente, que es la 3, habilita definir la escala de pH, que va comprendido, la conocemos todos, va comprendido entre 0 y 14, 7 es la neutralidad, entre 0 y 7 es ácido, entre 7 y 14 es básico, pero la pregunta obvia es la siguiente, digamos. A medida que el pH es más chico, a medida que se reduce el pH, ¿qué pasa con la concentración de protones? O sea que si bien son dos maneras de decir lo mismo, varían de modo invertido, digamos, y por eso abajo figura que cuanto menor es el pH, significará que mayor es la concentración de protones. Cuanto menor es el pOH, mayor es la concentración de oxidrilos, y cuanto menor es la pK, es porque más grande es K. ¿Está claro? Por eso había dicho antes que cuanto más chica es K, o lo cual lo mismo, mayor es la pK, ese electrolito iba a ser más débil. O sea, si me fijo en las K, la más chica es la más débil. Pero si me fijo en las pK, la más grande es la más débil, porque varían de modo inverso. Para todos es claro esto, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el pH, digamos, para un electrolito
es distinto si es fuerte en relación a si es débil. También vamos a hacer cosas muy rápidas, o sea, ¿no? Hay que ir al asunto directamente, digamos. O sea, si en el caso del electrolito fuerte, que me voy a dar cuenta, como he dicho, porque carece de constante, o sea, el dato que van a suministrar es la concentración del ácido o la base, y si no está molar lo pasamos a molar y ya tenemos fórmulas rápidas para poder hacerlo, digamos, y en función de esto, digamos, nos piden que calculemos el pH o el pH. Entonces, desde lo general, si yo tengo un ácido AHN, donde N es la cantidad de protones que tiene el ácido, o sea, desde lo muy básico podemos decir que un ácido es aquel que tiene protones y una base es aquel que tiene oxidilo, que es una cosa así, digamos. Entonces, N es la cantidad de protones que tiene el ácido, y te dan la concentración molar del ácido. Entonces, la concentración de protones total después de la disociación, al lado está la fórmula, surge de multiplicar por N a la concentración del ácido. Conocida la concentración de protones, el menos logaritmo va a dar en primera instancia el pH, que restado 14, desembocamos en el pH si es que lo piden, ¿no es cierto? Y lo mismo para una base fuerte con N-oxidilo, digamos, o sea, digamos, para conocer la concentración de oxidilo multiplicamos por N a la concentración de la base. Conocidos los oxidilos totales, el menos logaritmo va a dar en primera instancia el pOH, que restado a 14 da el pH. Es súper mecánico. Ahí abajo el ejercicio de prueba, vamos a analizarlo. Te dan la fórmula H2SO4. ¿Qué es ese compuesto? ¿Un ácido o una base? ¿Cuánto es N? 3. El número de hidrógenos es 2, N es el número de hidrógenos, digamos. Entonces, y te da la concentración molar al lado, de manera que la consigna es calcular el pOH, obviamente que calculamos la concentración primero de protones, multiplicando por N, que es 2, a la concentración del ácido, que por supuesto va a ser el doble, ¿no es cierto? Calculo en primera instancia el pH como el menos logaritmo de ese número, y como el problema te pide el pOH, se lo restamos a 14 y desembocamos. La gente se confunde porque omite, mete en el logaritmo la concentración del ácido y que no coincide con la de protones. Está claro, ¿no es cierto? Solamente cuando N vale 1, pero no es el caso, digamos. Ahora, puede ser el problema reverso, el problema inverso, en donde te dan como dato inicial, digamos, el pH o el pOH, para que con eso podamos llevar a cabo el cálculo de la concentración del ácido o la base, ¿no es cierto? Entonces, desde lo general, si yo tengo un ácido AHN, por supuesto que por el ácido el dato que me interesará tener es el de pH, aunque si me dan pOH lo transformo en pH. Con el pH calculo la concentración de protones como el anti-logaritmo de menos el pH, y para calcular la concentración del ácido, la fórmula que está arriba, digamos, hay que el N que multiplicaba antes, pues pasará dividiendo, digamos, ¿no es cierto?, la concentración de protones. O sea, hay que hacer todo al revés, digamos. Y el mismo camino para el revés, digamos, para una base fuerte. Vamos a ver el ejercicio que está al pie de la página, digamos. Te dan una fórmula que es magnesio OH2, es un ácido o una base eso. Una base, tiene oxidilos, que N vale 2 porque tiene 2 oxidilos, digamos, y te dan como dato el pH, que es 10. Obviamente que para una base, digamos, la consigna es calcular la concentración de la base, digamos, pero no me sirve el pH, sino que tengo que llevar al pOH, que obviamente va a ser 4, ¿no es cierto? Calculo la concentración de oxidilos como el shift log o anti-log de menos 4, que te da ese número que está ahí, y obviamente que ese número se divide por N, que dijimos que valía 2, para calcular la concentración de hidróxido de magnesio. Acá te va a dar siempre en molar, o sea, y a lo mejor los tipos no te lo piden en molar, pero siempre te va a dar acá en molar, y después, determinado esto, digamos, habrá que hacer un cambio de unidades, digamos, en función de la unidad que les cante a ellos que ¿no? Porque el número de oxidilos. Porque esta N, digamos, para obtener la concentración de la base tiene que pasar dividiendo. Sale de esa fórmula, de esa fórmula. Ahora, ¿cómo vamos a dar vuelta? Bueno, esto es muy claro, ¿no? Es fácil esto. ¿Cómo hacemos para calcular el pH o el pOH en el caso del electrolito débil, digamos? Bueno, hay que plantear la disociación del electrolito débil, hay que plantear una cierta X que es la fracción disociada, hay que usar la constante de disociación, meter todo ahí, hacer una simplificación para zafar de la cuadrática. Bueno, todo eso nadie se lo va a preguntar y yo tampoco se lo voy a contar. Quiere, digamos, después se lo diré, pero nadie lo va a demandar.
para finalmente desembocar en las fórmulas que están ahí, que están en la guía también, y que pasan inadvertidas, y que la quiero comentar, digamos. En el caso, el año pasado tomaron un ejercicio con este tipo de fórmulas. Que claro, digamos, vuelvo a repetir, como la ejercitación que proponen ellos, digamos, no aparece ninguno de estos, digamos, la gente no entiende de dónde salió todo esto, pero vamos a aprender, nosotros sí lo vamos a saber, digamos. En el caso de un ácido débil, digamos, la concentración de protones surge como la raíz cuadrada de la constante del ácido por la concentración molar del ácido. Y en el caso de una base débil, la concentración de oxidilo surge como la raíz cuadrada de la constante de la base por la concentración molar de la base. Vamos a hacer un ejercicio de prueba, cuyos datos están ahí anotados. El ejercicio dice así. El pH de una solución 1 milimolar de una base, concentración 1 milimolar, y te da la K sub B, por lo cual uno entiende que es 1 por 10 menos 5 y es débil por ende, ¿no es cierto? Bueno, hay que calcular el pH. No puedo trabajar en milimolar, hay que trabajar en molar. ¿Cómo paso de milimolar a molar? Dividimos por mil. Está claro, ¿no? Va a dar 0,001 molar si dividido por mil. Chicos, esto hay que saber, hay que pasar los múltiples y submúltiples. Bueno, nada, como es una base débil, usamos la formulita que está arriba, que es que la concentración de oxidrilos es la raíz cuadrada de la constante de la base por la concentración molar de la base. Metés los números, multiplicás, ese número le sacás la raíz cuadrada y esa concentración de oxidrilos. ¿Está claro? ¿Me siguen por acá, chicos? Y después sigue como antes igual, digamos, conocías los oxidrilos, calculás el pOH como al menos el logaritmo de ese número, digamos, y como te pide el pH, se lo dejas a 14. O sea, la fórmula novedosa, la que está arriba, es la de la raíz cuadrada. ¿Está claro? Ahora, aparece en la guía un parámetro llamado alfa. Alfa es lo que se conoce con el nombre de grado de ionización o disociación. Por ejemplo, alfa para un electrolito débil puede valer, como dice ahí, 5%. ¿Qué significa que alfa valga 5%? Quiere decir que de cada 100 moléculas iniciales, 5 se disociaron y las 95 restantes no. El porcentaje de disociación. ¿Se entiende, no? Pregunta para todos. ¿Cuánto valdría alfa para un electrolito fuerte en porcentual que se disocia de modo completo y total? 100%, todo. ¿Cuánto valdría alfa para la glucosa que no se disocia? 0%. Entre el 0% de un no electrolito y el 100% de uno fuerte están todos los porcentuales intermedios que corresponden a los débiles cuya disociación de hecho ha sido parcial. Está claro, ¿no es cierto? ¿Cómo calcular el numerito alfa? Al lado de las raíces cuadradas están las fórmulas, digamos. En el caso de un ácido débil, es el cociente de la concentración de protones sobre la concentración del ácido, y en el caso de una base débil, es el cociente de la concentración de oxidrilos sobre la concentración de la base. Eso te va a dar una relación que se puede o no multiplicar por 100, de acuerdo con que te lo piden como por ciento o no. ¿Hasta acá vamos? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a entrar un poco en la parte de ácido-base, un poco más específicamente. Un ácido es toda especie que cede protones y una base es toda especie que los capta. Apliquemos estas definiciones a la ecuación química que está escrita abajo. Amoníaco más agua que da amonio más oxidilo. Me van a preguntar entre los dos reactivos, amoníaco y agua, quién es ácido y quién es base. Me tengo que fijar en que se han compartido para ver quién ganó y quién perdió, ¿no es cierto? Sin duda, el amoníaco se transformó en amonio y ganó un hidrógeno, por lo tanto, el que gana es base, el amoníaco es la base, y el agua para transformarse en oxidilo perdió, y el que cede, hemos dicho que es el ácido, el agua es ácido. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Tengo que ver qué se han compartido para ver quién ganó y quién perdió. Ahora, como la reacción es reversible, puedo leer de atrás para adelante y me van a preguntar, bueno, entre el amonio y el oxidilo, ¿quién es ácido y quién es base, digamos? Entonces, el concepto se revierte, digamos. El amonio, para ser amoníaco, tuvo que haber cedido un protón y por lo tanto se le dice ácido conjugado del amoníaco, y el oxidilo, para ser agua, tuvo que haber ganado un protón y por lo tanto es la base conjugada del agua, ¿no es cierto? Esos son los conocidos pares
ácido-base conjugados. Siempre dentro de un par conjugado será ácido aquel que tiene más cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, el amonio es ácido en relación al amoníaco. El agua es ácido en relación al oxidilo. Arriba está escrito un par conjugado. El fosfato diácido es ácido en relación al fosfato monoácido. Pero solamente vale contar la cantidad de hidrógenos siempre y cuando se trate de un par conjugado, porque si me preguntan entre el agua y el amoníaco quién es ácido y quién es base, como no son conjugados entre sí, no me voy a poner a contar la cantidad de hidrógenos. Tengo que ver tengo que hacer lo que hicimos, en qué se han compartido para ver quién ganó y quién perdió. ¿Está claro, chicos, esto? Bueno. Todo esto nos habilita a entrar dentro de un tema, que es el tema buffer. Una solución buffer es aquella que amortigua los cambios de pH, y una solución buffer siempre está formada por una mezcla de dos componentes, dos solutos. Tiene que ser una mezcla de un ácido débil y su base conjugada. Eso es la definición de buffer. Por ejemplo, abajo hay un ejemplo, una mezcla de ácido láctico y lactato cumple con los requisitos de buffer porque es un ácido débil y su base conjugada. La pregunta es, ¿por qué la mezcla de estos dos solutos hace que el pH no cambie abruptamente, que es lo que hace un buffer, digamos, amortigua, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escribir la ecuación de disociación de un ácido débil, que es la que está puesta abajo, donde dice que AH, doble flecha, digamos, da, porque es débil, da A menos más protón, ¿no es cierto? Y en esa ecuación de disociación aparecen ambos componentes del buffer, porque AH es el ácido y A menos, por supuesto, es la base conjugada. Y el principio que rige el funcionamiento del buffer se llama principio de Le Chatelier. Hay que saberlo, digamos. O sea, el principio de Le Chatelier señala que si usted tiene un sistema químico en equilibrio y ese equilibrio se altera, el sistema evoluciona, digamos, para alcanzar nuevamente el estado de equilibrio. En términos prácticos significa lo siguiente: si yo tengo esa ecuación química en equilibrio, digamos, y yo, por ejemplo, agrego más de algún producto, digamos, a los fines compensatorios, el sistema se desplaza hacia los reactivos. ¿Está claro? Si yo tengo ese sistema químico en equilibrio y quito un producto, a los fines compensatorios el sistema se desplaza hacia los productos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Por ejemplo, si yo tengo ese sistema químico en equilibrio y se incrementa la concentración de protones, que son un producto concretamente, los protones están del lado de la derecha, ¿no es cierto? Al incrementar la concentración de protones, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, hacia AH, y la consecuencia es que baja la base conjugada y aumenta el ácido, ¿no es cierto? Ahora, si yo agrego oxidrilos, como los oxidrilos reaccionan con los protones para formar agua, agregar oxidrilos es equivalente a decir que bajan los protones porque reaccionan con ellos. Estoy quitando un producto. ¿Me siguen? Lo repito. Sí. Yo agrego oxidrilos. ¿Los oxidrilos reaccionan con los protones? Sí. Desaparecen los protones. Estoy quitando protones, estoy quitando un producto con oxidrilos. Y si yo quito un producto, a los fines compensatorios el sistema se desplaza para reponer eso que se fue, digamos. Siempre hay que llegar al equilibrio, pero se desplaza hacia la derecha, digamos, con lo cual baja el ácido y aumenta la base conjugada. Protones y oxidrilos son antagónicos, uno hace en un sentido y el otro tiene que hacerlo al revés. Ahora vamos a hacer un ejercicio de prueba para ver si esto siempre a alguien le causa problemas, siempre. Y no es nada grave. Y el problema no te va a decir, usted agrega protones o usted agrega oxidrilos, sino que te va a decir, usted agrega un ácido X, no importa cuál, como sinónimo estás agregando protones, digamos, o usted agrega una base X, sinónimo vos estás agregando oxidrilos. Voy a leer un ejercicio, nadie toque nada, miremos la ecuación que está ahí, que dice AH, doble flecha, que da A menos más protón, y el ejercicio dice lo siguiente: dado el siguiente sistema en equilibrio, que es ese que estamos viendo todos, ¿cuál de los reactivos listados a continuación, que después voy a leerles, digamos, modificará el equilibrio de manera tal de incrementar la disociación del ácido? O sea, la consigna es que yo tengo que poner algo que incremente la disociación del ácido.
O sea, ¿en qué sentido debemos movernos? Para el no, Para el producto. Por acá, hacia la derecha hay que aumentar. El capitalismo no escucha bien. yo tengo que agregar algo que incremente la disociación del ácido. ¿En qué sentido se disocia el ácido? Hacia la derecha. Y yo quiero que se incremente la disociación del ácido. Tienes que disminuir un producto de la derecha. Ok, tenés que irte a la derecha o a la izquierda, concretamente. O sea, vos tenés que agregar algo que dice que incremente la disociación del ácido. Ujú. Tenemos que Una movernos. base. Claro, con una base puede ser. Sí, vos me estás dando la respuesta, pero tenés que irte hacia la derecha. Ujú. Estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué agregarían? Protones subsidios. Oxígeno. Oxígeno porque va, porque Reacciona con los hidrógenos. Por acá. ¿No sabemos? Chicos. A ver. Quedó claro que hay que irse a la derecha. O sea, la consigna es, usted tiene que agregar algo que incremente la disociación del ácido. El ácido se disocia hacia la derecha. Y si yo quiero que se disocie más, que eso quiere decir incrementar, se tiene que mover más hacia la derecha. sí. Sí. Eso queda claro, ¿no es cierto? Sí. Después yo pregunté, lo que respondieron que cállense, digamos. ¿Qué agregas? ¿Protones o oxidrilos? Oxidrilos. Oxígeno. Ah, Oxígeno. No era protones. bueno, pará, Sí está haciendo. momento. Vamos a ver que agregamos protones. Yo te concedo. Si vos agregas protones en esa ecuación que tenés a la vista, ¿en qué sentido te moverías? Yo soy protones al ácido y si yo tengo Los protones están del lado de los productos o del lado de los reactivos. del lado de los productos. Bueno, vos agregás protones. Claro. ¿A dónde te moves? Y para el otro lado. ¿Y vos a dónde te querés ir? No, para el otro lado. Bueno, si no es blanco es negro. Si no es blanco, yo pruebo, vamos a poner, yo pruebo, yo me mando, digo, bueno, yo agrego protones. Con los protones me voy, obviamente, hacia el ácido. Bueno, no, la consigna es que ir para el otro lado, bueno, entonces si no son protones son oxiditos. Pues yo pruebo, hay que agregar una base, obviamente, como dijiste vos. ¿Queda claro esto, cierto? O sea, en el peor de los casos que me equivoque y elija el que está mal, pruebo, me fijo, bueno, no coincide con lo que acá me está pidiendo, entonces es al revés. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Bien. Vamos a la página siguiente. La ecuación matemática, chicos, ¿quedó claro entonces? La ecuación matemática que nos permite calcular el pH de un buffer se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahí está escrita, en la cual el pH es igual a la pK del ácido más el logaritmo de la relación base conjugada sobre ácido, o la misma ecuación pero despejada que la que está puesta al lado, en donde señala que el cociente base conjugada sobre ácido es el antilogaritmo del pH menos la pK. Recaudo que hay que tener para poner los números en esta fórmula es que sí o sí arriba tiene que ir la base conjugada y abajo tiene que ir el ácido, hay que chequear eso. Y no es imprescindible que estén en molar, porque como es un cociente, vamos a pedir que las concentraciones sean iguales arriba y abajo para que se cancelen. Puede estar de repente en microgramos por litro en otra unidad que está todo más que bien, digamos. El sistema buffer más importante que hay en nuestro organismo es el del bicarbonato de ácido carbónico, que ahí está escrito, en el cual vamos a plantearlo y quiero que agreguen algo más que no está escrito ahí. El dióxido de carbono reacciona con agua, donde está la doble flecha pongan, esto lo hace una enzima llamada anhidrasa carbónica, ANHI, anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica está en todos los tejidos y sobre todo en glóbulos rojos. ¿Está claro? Transporta gases, ¿no es cierto? Anhidrasa carbónica dentro de las células, digamos, genera ácido carbónico y el ácido carbónico luego se disocia para dar bicarbonato más protón. Sin duda, el bicarbonato es la base conjugada, el ácido carbónico creado, digamos, es de hecho el ácido, pero como no es posible medir el ácido carbónico porque se genera dentro de los tejidos de las células, porque la anhidrasa carbónica es una enzima intracelular, una medida indirecta para medir cuánto ácido carbónico hay en nuestro cuerpo es medir el dióxido de carbono, y por eso se lo caratula como ácido volátil,
porque es el generador del ácido, digamos, y lo de volátil es porque es un gas y porque circula por la vía pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que nos dan un problema, que es el que figura un poquito más abajo, donde te dice, calculando el pH del sistema bicarbonato ácido carbónico, cuya pK vale 6,1, si el cociente dióxido de carbono sobre bicarbonato vale 0,1. Te dan todos los datos para meter dentro de la fórmula. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bien. Lo que hay que hacer es verificar si ese cociente que me da el problema está planteado correctamente. Te dice que el cociente dióxido de carbono sobre bicarbonato es 0,1. ¿Es eso lo que hay que poner dentro del logaritmo? Es la pregunta. Porque lo que va en el logaritmo, quiero recordar, digamos que es el cociente base conjugada sobre ácido. ¿Está bien? No, Base conjugada, me queda 0,1. ¿Se entiende la pregunta? No. No. Bien. La fórmula de arriba dice que vos tenés que poner la fórmula, que hay que usar la ecuación de Henderson, en la cual el pH es igual a la pK, hay que calcular el pH. pH es igual a la pK más el logaritmo de base conjugada dividido el ácido. Sí. El dato que te da el problema de abajo es el cociente de dióxido de carbono sobre bicarbonato. Ese cociente tal cual planteado así, ¿es base conjugada sobre ácido? No, no es base. Ah, bueno, el dióxido de carbono es el ácido y el bicarbonato que es la base, está al revés, está invertida la relación, eso es lo que Claro. quiero que vean. Sí. Todos ven eso, ¿cierto? Si te dan la relación armada, jamás se pasa a tu favor, justamente pises el palito y pongas eso en el logaritmo y va a estar mal, obviamente, ¿no es cierto? Por eso, en la resolución de abajo, se reemplaza la fórmula, pero se pone que pH es igual a la pK, que es 6,1, más el logaritmo de 1 sobre 0,1, porque tenemos que invertir esa relación ya que está planteada al revés. Vamos a verificar eso. Puede ser, es muy sencillo el problema, pero hay que hacer ese análisis. Ahora, el dióxido de carbono se lo suele medir tras la función arterial como presión de dióxido de carbono, expresado en milímetros de mercurio, pero uno no puede poner en la fórmula la presión, sino que tiene que poner una concentración. De manera que para transformar la presión en concentración, se lo multiplica por un factor que es 0,03. Si uno multiplica a la presión de dióxido de carbono en milímetros de mercurio por 0,03, eso te da la concentración de dióxido de carbono en milímetros en milimolar, o lo cual lo mismo equivalente por litro. De manera que la ecuación de Henderson adaptada a la PCO2 es la que está recuadrada un poco más abajo, en donde te señala, digamos, que el pH es igual a la pK del ácido más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre 0,03 por la presión de dióxido de carbono. ¿Me siguen hasta acá? Esta fórmula no hay que alterar ningún número, no pasen a molar, no pasen a nada. Los números que te dan en el problema, ahora vamos a hacer uno, así lo mandás ahí sin cuestionarlos. Porque si vos cambias una concentración, ya ese 0,03 no vale. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una pregunta, o sea, siempre esta ecuación es sobre un ácido. ¿Cómo sobre un ácido? Claro, este que dijimos pK del ácido, en este caso. Siempre Sí, sobre un ácido. un ácido y su base conjugada, que son las Claro, dos. pero siempre partiendo de un ácido. Sí, El dióxido de carbono. puede ser una base. Nosotros vamos a trabajar con bufferes en donde sean fruto de la combinación de un ácido débil con su base conjugada. Es eso lo que vamos a trabajar. Un buffer puede ser una base débil con su ácido conjugado también. No vamos a ver eso. Ah, ¿Está claro? Sí. Es un ácido débil, sí. La respuesta para vos es sí. Sí, lo puede haber, pero no lo vamos a usar. es un ácido débil y su base conjugada. Sí. Bueno, y aquí viene una nueva tirada de problemas que no solamente se ven en esta materia, sino que también se ven en fisiología y que tiene que ver con las calificaciones de los estados ácido-base en acidosis y alcalosis, ya sea metabólicas o respiratorias. Vamos a aprender esto, que es sumamente sencillo, digamos. Quiero decirles a todos que el pH normal de nuestro medio interno es 7,40. 7,40 es lo normal, no somos neutros, somos ligeramente básicos, digamos, más o menos 0,05. Desde lo práctico, vamos a decir así, si el pH está por debajo de 7,40, el individuo tiene acidosis. Y si el pH está por arriba de 7,40, tiene alcalosis. ¿Sí? Bien.
Ahora, vamos a suponer que el individuo tuviera acidosis, con lo cual el pH esté por debajo de 7,40, ¿no es cierto? Yo quiero decir esto, me gustaría que miren acá, así lo entendemos, digamos. Para que este número debajo, o sea, es acidosis, digamos, puede haber dos posibles causas. O bien el numerador es un número chico, o bien el denominador es un número grande. Es claro, ¿no es cierto? Todo lo que afecte al bicarbonato se califica como metabólico y todo lo que afecta a la PCO2 se califica como respiratorio. Por eso abajo dice, mire, la acidosis será metabólica si la causa que la ocasiona es un descenso de bicarbonato, aunque la acidosis será respiratoria si la causa que la ocasiona es un aumento de la PCO2. Y al revés para la alcalosis. Es simplemente matemático. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Ahora, vamos a suponer que un individuo padezca de una acidosis metabólica cuya causa haya sido un descenso de bicarbonato. Miremos acá todos. Hay alguien que tiene, por alguna circunstancia, un descenso de bicarbonato. La pregunta es, ¿qué me gustaría a mí que pase con el otro parámetro, que es la presión de dióxido de carbono, a los fines de que se compense la relación? Aumente. ¿Puedes repetirlo? Hay un desperfecto que ocasiona que en el medio interno desciende el bicarbonato y por eso el individuo tiene acidosis metabólica. Entonces, a los fines compensatorios, ¿qué nos gustaría que pasara o que pase, digamos, con la presión de dióxido de carbono? Aumente. Disminuya. Porque esto es un cociente. Si el número de arriba me bajó en un 20%, lo deseable por mí es que el número de abajo también me baje en un 20% para que la relación se restablezca, porque es un cociente. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No, porque lo que acá vale es el cociente, no vale cada número por separado. El cociente tiene que ser constante, ¿no es cierto? Por eso dice claramente en la tabla que si la causa de la acidosis es metabólica, fruto de un descenso de bicarbonato, el efecto compensatorio tiene que ser un descenso de la PCO2. Y si la causa, digamos, es un aumento de PCO2, el efecto compensatorio tiene que ser un aumento de bicarbonato. O sea, la compensación sigue a la causa que lo ocasiona, digamos, para que el cociente siempre se mantenga, se restablezca. ¿Entendimos esto, no es cierto? Vamos a hacer un problema de prueba. No confundir causa con compensación. El problema, nada, no está ahí. Lo leo. Dice que un tipo viene a una guardia, descompensado, entonces se le saca sangre y se le miden todos estos parámetros: sodio, potasio, cloruro, presión de dióxido de carbono, bicarbonato. Acá en esta tablita están los valores del paciente y acá están los valores normales para que lo podamos comparar. ¿Está claro? Entonces, con esto, que te da como enunciado, te dice, bueno, calculame el pH del paciente y establezca su condición ácido-base. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a usar esta fórmula para calcular el pH de la persona con los datos que te da el enunciado, ¿no es cierto? El pH es igual a la pK, que te dice que es 6,1, mandar 6,1 acá, más, miren, el logaritmo del bicarbonato, que acá te dice que es 9 milicondientes por litro, así como está, lo mando acá, sobre 0,03 por la presión de dióxido de carbono, que me fijo, es 20 milímetros de mercurio, mando eso crudo acá. Hago esta cuenta, le saco el logaritmo, se lo sumo a 6,1 y te va a dar un pH que es 7,27. ¿Qué tiene el paciente? Acidosis. Tiene acidosis. Tenemos que ver ahora qué tipo de acidosis es, si es metabólica o respiratoria. Y yo voy a decir lo siguiente, digamos. El bicarbonato es 9 y está bajo porque el valor normal está entre 24 y 30, y la presión de dióxido de carbono es 20 y también está baja porque el rango normal está entre 38 y 42. Tanto el bicarbonato como la PCO2 están reducidos. ¿Qué tipo de acidosis tiene la persona? Metabólica. Metabólica, ¿por qué? Porque disminuyó la PC. Esa es la combinación, pero Para que los dos valores. tiene que tener grande el de abajo.
O sea, esto me va a dar... Momento, pará. No. Vamos a hacer prolijar la cosa. Que tiene acidosis no cabe duda porque calculamos el pH y da 7,27. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En paz, con calma, hacemos así. Uno tiene que ir a la columna que dice causa y preguntarse, ¿cuál es la causa por la cual el pH dio bajo? ¿Qué tiene el paciente? ¿Un descenso de bicarbonato o presenta un aumento en la pH2? Entonces la acidosis es metabólica. Esa es la causa. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué está reducida la pH2? Por eso los dos valores están alterados. Para compensar. Es una pregunta distinta. La causa es un descenso de bicarbonato que ocasiona el desperfecto del pH. Ahora, la disminución de la pH2 tiene que ver con un efecto compensatorio, digamos, que es una historia totalmente distinta, digamos. O sea, el dióxido de carbono, digamos, lo regula el pulmón. Si esperamos, digamos, que haya un descenso en la pH2, digamos, va a decir que van a estudiar, digamos, que va a haber hiperventilación, hay mayor frecuencia respiratoria para exhalar más dióxido de carbono. ¿Está claro? El bicarbonato se regula por vía renal. O sea, si por ejemplo se fuera una acidosis respiratoria y queremos aumentar el bicarbonato plasmático, la nefrona, digamos, capta más bicarbonato desde el filtrado glomerular, digamos, para subirlo. Por supuesto que el riñón, la respuesta pulmonar es más rápida que la renal, porque es mucho más fácil regular un gas que regular un soluto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No confundir causa con compensación, porque la compensación perfectamente puede estar ausente si hay una patología que afecta o bien pulmón o bien riñón. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Primero son dos preguntas. Calculo el pH, me fijo cuánto es, después me voy a la columna de causa y me fijo cuál es el desperfecto, y después me pregunto como última cosa, ¿existe efecto compensatorio? Es una pregunta diferente. Te va a acomodar o poner cuáles son los valores normales o te lo tenés que estudiar también? No, en fisiología lo van a tener que estudiar. Acá te van a dar los números como para que lo tanto lo van a ver durante todo el año de manera que va a quedar más que claro esto. Vayan familiarizándose con los numeritos porque lo van a tener que saber, ni hablar de eso. En fisio van a ver las causas mixtas, que acá no. O por ejemplo, una acidosis mixta implicaría el hecho de que ambas causas están coexistentes, digamos. O sea, el paciente tiene un descenso de bicarbonato y simultáneamente un aumento de la pH2. Eso se va a decir acidosis mixta. Está claro esto, ¿no es cierto? No está complicado, ¿eh? La verdad que todo sale de esta fórmula. Y en realidad no hay que memorizar nada, digamos. Uno puede razonar acá y sale todo. Está claro, ¿no? Y la última tablita que está al pie de la página es súper importante y también sale de analizar matemáticamente la ecuación, digamos. O sea, si el pH está por debajo del valor de la pKa, en el buffer va a haber más ácido que base conjugada. Si el pH es mayor que el valor de la pKa, en el buffer va a haber más base conjugada que ácido, y si el pH es numéricamente igual a la pKa, va a haber iguales concentraciones tanto de ácido como de base conjugada. Que no implica equilibrio, porque dijimos que el equilibrio no es en igualdad de concentraciones, sino que no en igualdad de velocidades. Es una coincidencia que hace 50 y 50%, ¿no es cierto? Esa última condición, en la cual hay 50 y 50 y el pH es igual a la pKa, como está escrito abajo, se lo llama condición de óptima capacidad buffer. O sea, estoy indicando que el buffer es un fierro para amortiguar un medio, digamos, cuando vos tenés 50 y 50 de cada uno de los componentes, y en esa condición el pH coincide con la pKa. Todo este ruido, ¿qué significa? Desde lo práctico significa, yo en mi medio interno tengo un pH de 7,40, de manera que si quiero un sistema biológico que me banque 7,40, tiene que tener una pKa lo más cercana posible a 7,40 para que sea eficiente, eso es lo que estoy diciendo. Claro, es esto. Suponete que te hagan la siguiente pregunta, digamos. Usted quiere hacer un experimento en el laboratorio a pH 7 y tiene dos buffers, uno de pK3 y otro de pK6. ¿Cuál va a elegir? pK6. Sí, eso estoy diciendo. Cuanto más cuando el buffer tiene una pK más cercana al pH que usted desea amortiguar, va a ser más eficiente. Eso estoy proponiendo. Igual
El buffer no es infinito en su capacidad amortiguadora, digamos, el rango de amortiguamiento de un buffer es la PK más menos 1, o sea, si la PK es 6, te banca entre 5 y 7 y por afuera de ese rango ya tampoco sirve. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? En ese contexto, esto es importantísimo y sobre todo para fisiología más que para esta materia, en fisiología sí lo van a tocar. El sistema buffer bicarbonato ácido carbónico, que es el más importante, la verdad que sería un buffer muy malo, porque tiene una pK de 6,1, y si vos le sumás y le restás 1, el 7,4 queda excluido del rango. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Si le sumo 1 te da 7,1 y 7,4 está fuera de ese rango. Sin embargo, se torna en el principal buffer biológico porque es un buffer dinámico, ya que hay dos órganos que continuamente lo están compensando, que son riñón y pulmón. Riñón y pulmón continuamente lo están tironeando de un lado para otro, digamos, para compensar. Pero como buffer estático en un tubo de ensayo es de cuarta para 7,4. Está claro este detalle, ¿no es cierto? Y se va a señalar, lo cual, esto lo que voy a decir, digamos, lo tenemos en la cabeza porque lo voy a repetir en la clase de la semana que viene, cuando veamos hemoglobina. La hemoglobina es uno de los principales buffers que hay en sangre. ¿Qué tiene que ver la hemoglobina? Si es una proteína, y en realidad, y un buffer lo hemos definido como un ácido y su base conjugada. No es la hemoglobina en sí misma, digamos, la que tiene capacidad de buffer, sino que es un aminoácido muy rico que hay en ella, que se llama histidina. La histidina tiene un anillo que se llama imidazol, como R, y el imidazol tiene una pK muy cercana de 7, muy próxima a 7,4. Lo que quiero decir es que cualquier proteína que tenga histidina tiene capacidad de buffer, lo que pasa es que la hemoglobina es la más abundante en el compartimento intravascular. Recordar que las histidinas de la hemoglobina capturan protones y tienen capacidad buffer. ¿Por qué? Porque tiene una pK muy cercana al pH. ¿Está claro? Lo volveré a decir. ¿Cómo nos pueden preguntar esto? Y dice al lado de la tabla, muy importante, lo es. Nada, analizando la tabla. Voy a leer un ejercicio, a ver, el ejercicio dice así. Prestemos atención. Si quieren den vuelta a la página porque está escrito algo, pero tendremos que volver hacia la tabla para poder resolverlo. Dice, el ácido úrico que está indicado con las siglas de UH, tiene una pK de 5,75, o sea, ahí está puesta la ecuación de disociación del ácido úrico, que es UH, que da U-, que es urato, su base conjugada, más protón, y la pK de esa disociación vale 5,75. ¿Está claro? Eso es lo que te dice el enunciado. UH es el ácido, U- es la base conjugada, el urato, la pK 5,75. Volvamos a la tabla. Opciones de choice, yo quiero leerlas para que me digan si les parece que son correctas o no. Si el pH del medio es 7,4, o sea, ¿cómo es el pH en relación a la pK? Mayor, la pK es la 5,75. Y si el pH es mayor que la pK, ¿qué tiene que ver? ¿Más ácido o base conjugada? Base conjugada. Al lado que fijarme en la tabla. Tiene que haber más base conjugada que es el urato. Sin embargo, la opción de choice afirma que en esta condición usted encontrará un 90% en la forma de ácido úrico. ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto, afirma que hay una mayoría de ácido úrico cuando tendría que haber mayoría de base conjugada, que es urato. O sea, que no es correcto esto, ¿no es cierto? La opción B dice, si el pH del medio es 5, ¿cómo es el 5 en relación a 5,75? Menor, el pH es menor que la pK. Y si el pH está por debajo de la pK, ¿qué tiene que abundar? El ácido. Acá la opción afirma que usted encontrará un 85% en la forma de urato. Está mal también. Está diciendo que hay una mayoría de base conjugada cuando dijimos que tiene que haber más ácido en esa condición, ¿no es cierto? ¿Es muy complicado esto? No, en la tabla. Bueno, no lo explicaron en clase, no lo van a explicar tampoco, y los problemas están. Tampoco no es tan grave, no es tan grave, es una tablita. La opción C dice, si el pH es 7,4, ¿cómo es el pH en relación a la pK? Mayor, ¿y qué tiene que abundar? La base conjugada.
usted encontrará un 97% de la forma de Eurato. Eso podría ser. Hay mayoría de base conjugada, no sabemos nada en relación a porcentaje, digamos, no vamos a entrar en esa cuestión. O sea, nos puede preguntar de esa manera, digamos, comparando el pH con la pK, ¿qué es lo que predomina? ¿Está claro esto? ¿Sí? Hagamos un stop. Hagamos o pausa, como quieran. Yo me paso algo. No, lo último. ¿Cómo te lo explican para hacer fácil? Eso no te Igual después. Igual tenemos clase de pila recargable, pero creo que la pila recargable está detonada, es una recarga. No tengo idea. Yo había escuchado algo como igual que los videos. O sea, esto te lo grabas o te lo grabas en la memoria del celular. Memoria muy interna. Bueno, un esfuercito más y terminamos. Zafamos hasta acá. Ahora, una pregunta. Probablemente un ejercicio que hicimos en clase que decía que el buffer era, por ejemplo, si tenés un buffer 0,2 molar. Cuando dicen tenés un buffer 0,2. No, bueno, es un ejercicio que ya sé cuál es. No entendía que te refería cuando dices tenés un buffer 0,2 molar. 0,2 molar significa que la concentración tiene dos solutos en buffer. Es la mezcla de un ácido con su base conjugada. Y cuando dice que el buffer es 0,2 molar, quiere decir que la suma de esas dos cosas, digamos, te da 0,2 molar en total. ¿Se entiende? Un buffer 0,2 molar, digamos. La mezcla del ácido con la base conjugada, la combinación de esas dos cosas da 0,2 molar. Eso quiere decir buffer 0,2 molar. ¿Sí? Vamos a dar vuelta a la hoja para ver lo último. Que esto no sé si ¿explicaron algo de todas estas cosas que estamos charlando? De ácido base, ¿no? ¿Eh? Todavía no se dio esa solución. Bueno. No, la bien se dio. La acidosis también, pero la acidosis y el colosis no. Eso no, yo tampoco. Bueno, mejor, ya está. Quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, ya está. Vamos a ver lo último. En algunas comisiones que vinieron acá pibes ya sí explicaron todas estas cosas. De la manera que, bueno. Vamos a ver la parte final, que es la de titulación, valoración o neutralización, digamos, titulación más fácil, más familiarmente. Acá vamos a usar la normalidad para hacer los problemas, digamos, y la titulación concretamente es una reacción química. Es una reacción química que transcurre entre un ácido con una base para formar una sal más agua. Eso es una titulación. Entonces, vamos a imaginarnos que la base fuera el hidróxido de sodio, cuya concentración, por ejemplo, sea 0,1 normal, y vamos a suponer que el ácido fuera el ácido clorhídrico, pero la normalidad del ácido no la conocemos. Entonces la idea es que a través de la reacción química podamos conocer la concentración desconocida, que en este caso es la del ácido. Entonces, para lograr ese cometido, vamos a hacer el experimento que está en el dibujo de abajo. O sea, en el tubo graduado lo cargamos con la solución de la base, que es el hidróxido de sodio 0,1 normal, y en el frasco inferior lo cargamos con un volumen de ácido medido con una pipeta, o sea, conocido, pero lo que no sabemos del ácido es su concentración normal. La normalidad del ácido es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Entonces, vamos agregando gota a gota la base sobre el ácido, lo tiramos al frasco que está abajo, reacciona,
se forma la sal o base conjugada, y vamos a terminar de agregar base desde la parte superior cuando todo el ácido que está abajo reacciona de modo completo y total. En el tubo de arriba, el volumen gastado, digamos, es lo que está rayado, digamos, por eso esa parte rayada del tubo superior dice que es el volumen de base gastada para reacción total con el ácido, y esa condición en la cual la reacción llegó a su punto cúlmine se llama punto de equivalencia. En el punto de equivalencia uno puede afirmar que todo el ácido reaccionó y se transformó en sal o base conjugada, que es lo mismo. ¿Me siguen en la aplicación de todo el experimento este? Ahora, el fundamento de la titulación y el punto más importante es lo que está escrito un poco más abajo, en donde está escrito la reacción hipotética en la cual 2 de A más 3 de B da 4 de C. Si yo tengo que ver esa reacción química en moles, diría 2 moles de A reaccionan con 3 moles de B para formar 4 moles de C. Eso diría, ¿no es cierto? Pero, si yo tuviera que leer esa misma reacción en equivalentes, diría simplemente que un equivalente de A reacciona con un equivalente de B y se forma un equivalente de C. Conclusión: cuando uno lee una reacción química en equivalentes, las relaciones son 1 a 1. Pregunta para todos: si yo en el frasco de abajo contuviera 5 equivalentes de ácido, ¿con cuántos equivalentes de base tendrían que reaccionar? Con 5. ¿Está claro? Por eso, en el punto de equivalencia, y por eso se llama ahí así, tiene que cumplirse el requisito que está recuadrado a la derecha, en donde dice que la cantidad de equivalentes del ácido debe coincidir con la cantidad de equivalentes de la base. O sea que en la titulación debe haber una igualdad de equivalentes, no una igualdad de moles. ¿Me siguen? Y sobre la base de esa igualación, uno deriva en la fórmula que está un poco más abajo, donde dice volumen del ácido por normalidad de la base, del ácido, es igual al volumen de la base por normalidad de la base, y donde podremos despejar la normalidad del ácido, que era lo que no conocíamos y que queríamos saber. ¿Está claro? Y por eso hay que trabajar en normal, y si los datos no te lo dan en normal, habrá que pasarlo en normal, porque si no el problema va a salir mal, Queda claro, ¿no? Ahora, lo importante y lo dificultoso en este tema es comprender las llamadas curvas de titulación. En la curva de titulación, miremos acá, uno grafica cómo va variando el pH en este frasco inferior a medida que le voy agregándole gota a gota el hidróxido de sodio. Por supuesto, si yo le echo una base, el pH tiene que ir subiendo. Esta es la curva, pH en función de los equivalentes de la base agregada. ¿Correcto? Eso es lo que se debe graficar. Si fuera un ácido fuerte, como lo es el ácido clorhídrico, la curva de titulación tendría una forma de S, así. Yo debo detenerme acá, en donde está el punto gordo, que es pH 7, que corresponde al punto de equivalencia. ¿Cómo interpretar esta curva de titulación? Del siguiente modo. En el 0, o sea, antes de agregar la primera gota, antes de comenzar la titulación, en este frasco inferior yo tengo 100% de ácido y 0% de base conjugada, porque la reacción no dio comienzo todavía. Ahora, en el punto de equivalencia, donde yo culminé la reacción, donde gasté todo esto, yo tengo 0% de ácido, ya no tengo más, puesto que todo se convirtió en base conjugada. Si me hallara en el camino medio de la titulación, tendría 50% de ácido que aún no ha reaccionado y el otro 50% se ha convertido en base conjugada. La rama superior que sobrepasa el punto de equivalencia implica una condición de exceso de hidróxido de sodio agregado. Me pasé del punto de equivalencia. Por ejemplo, si aquí había 5 equivalentes de ácido clorhídrico y le encajo 8 equivalentes de hidróxido de sodio, me excedí en 3 equivalentes. No me interesa estar en esta parte. Me interesa llegar hasta el punto de equivalencia. Ahora, ¿cómo sería la titulación de un ácido débil? Sería la pregunta. Y la respuesta es, bueno, las consignas de la titulación que explicamos son las mismas, pero la curva es diferente, tiene forma sigmoidea, se puede ver, que crece, por la mitad se aplana y luego sigue creciendo hasta llegar hasta el punto de equivalencia. Que por la mitad se aplane la curva, a pesar de que yo le agrego una base, implica que yo estoy agregando una base pero que el pH no cambia.
Y si el pH no cambia, a pesar de que yo le estoy agregando una base, indudablemente, digamos, se genera un buffer que impide que el pH se modifique. Y claramente lo dice en la frase de abajo de todo, digamos. Dice, durante la titulación de un ácido débil con una base fuerte, se forma un buffer, y ese buffer va a ser de óptima capacidad en la mitad de la titulación. Miremos acá, por favor, porque en la mitad de la titulación tengo 50 y 50 de cada uno de los componentes del buffer, y esa es la condición de máxima capacidad buffer. ¿Está claro? O sea, si el problema propone la titulación de un ácido débil con una base fuerte, el problema no es de titulación, es un problema buffer. Y la tabla que habíamos visto atrás, ahora hay que trasladarla a la curva de titulación. Me interesa que sigamos viendo acá, porque esta parte sí es difícil. En la mitad de la curva de titulación, en donde tengo 50 y 50 de cada uno de los componentes, el pH es igual a la pK. Entre el 0 y el 50%, donde tengo más ácido que base conjugada, el pH es menor que la pK. Y si estoy entre el 50 y el 100%, el pH supera el valor de la pK, y acá tengo más base conjugada que ácido. O sea, he trasladado la tabla a la curva, dado que lo que se ha producido es un buffer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si alguien hizo la guía, digamos, pero estas cosas en la guía están y no se entienden. ¿Alguien leyó? Está con un título aparte, ¿no? Sí. Y no se entiende nada. No. Yo No. ¿Pero se entendió eso? ¿Es claro? No entiendo qué pasa más allá del punto de equivalencia cuando el ácido es fuerte. Sigue aumentando el pH y la concentración me queda así. Cuando ya sobrepasaste el punto de equivalencia, cuando ya no tenés más ácido, porque reaccionó todo, vas agregando hidróxido de sodio que no reacciona con nada, por lo tanto el pH sigue aumentando, pero no hay ninguna reacción química ya. Claro. O sea, Porque no aumentaría la concentración de base, sí. Claro. Pero no hay más reacción allí. Claro, sí, pues Porque ya está, terminó la reacción. Claro. Claro. Vamos a la página siguiente. No van a molestar tanto con esto, pero sí lo pueden preguntar. Lo preguntan esto y lo explican, a pesar de que a lo mejor no se los han contado aún. El ejercicio de arriba, quiero que sepamos cómo hacer una curva de titulación, cómo graficarla, digamos. Te dice, reacciona un ácido débil, AD es ácido débil, te dice que la solución es 0,1 normal y tenés 100 mililitros del ácido débil, digamos, con un BF, una base fuerte. Y se titula hasta llegar a un pH igual a 6. Te dan la constante del ácido que se titula, que ahí está, 2,4 por 10 a la menos 5. Y entonces, con esos números, vamos a confeccionar la curva de titulación, que es la que está escrita a la derecha, ¿no es cierto? O sea, vuelvo a repetir, se grafica siempre el pH en el eje de las Y, y en el eje de las X, los equivalentes de hidróxido de sodio agregados. ¿Está claro? O de base. La curva ya le mandamos la forma de S. Todos la vemos. Y llegamos al punto gordo, que es el punto de equivalencia. No confundan la palabra equivalencia con equilibrio, no tiene nada que ver. Vamos a poner algunos números en el eje de las X. Veamos la cuenta que yo hice un poquito más abajo. Yo tengo una solución de ácido que es 0,1 normal, quiere decir que tengo 0,1 equivalentes por cada 1000 mililitros, de modo tal que como tengo 100 mililitros, tengo X que van a ser 0,01 equivalentes de ácido. Pregunta para todos. Pregunta. Yo en el frasco de abajo tengo 0,0,1 equivalente de ácido débil. ¿Cuántos equivalentes de hidróxido de sodio o base tengo que agregarle para titularlo en un 100%? Lo mismo. O sea, para llegar al punto de equivalencia, que es el punto gordo, por eso ahí en la curva dice que tienen que poner 0,01. ¿Todos lo ven, chicos? ¿Lo ven o más o menos? No, acá. Acá terminó la reacción. Si vos tenés 0,01 equivalentes de ácido, para titularlo en un 100%, que es esta la condición de 100%, cuando se termina la reacción, tenés que poner 0,01 equivalentes de base. Está claro esto, ¿no es cierto? Que es lo que explicamos hace un momento.
Obviamente que si estás en la mitad de la titulación, tenés que poner en la mitad de eso, que es 0,005 equivalente de hidróxido de sodio. Ya tiramos dos números del eje de las X, la mitad y el 100%. ¿Me siguen? Bueno, con la constante del ácido, que te la dan ahí, uno calcula la pK, que es el menos logaritmo de ese número, que te da 4,62, y lo que vamos a hacer es compararlo con el pH, que te lo da ahí, que es 6. Y se verifica que el pH supera el valor de la pK. ¿Está claro? Ya contamos que si el pH es mayor que la pK, tiene que abundar la base conjugada. O sea, para no andar recordando de memoria, quiero decir lo siguiente, miremos acá. Si en la mitad el pH es igual a la pK, si el pH supera el valor de la si el pH supera el valor de la pK, me voy para este lado. Y si el pH es menor que la pK, me voy para este lado. O sea, para este lado hay más base conjugada y para este lado, digamos, hay más ácido. O sea, estoy en esta zona. ¿Se entiende? O sea, me interesa que aprendan a hacer una curva de titulación del ácido débil, digamos, que es inmóvil, que se forma un buffer, situarse, poner algunos números, entender mínimamente eso. Puede ser que en su casa lo analicen para ver de qué se trata esta cuestión. Sí, ¿no? Vamos a hacer una cosita más y nos vamos. Uno puede aplicar la titulación a los aminoácidos también. O sea, abajo está escrita la estructura genérica de un aminoácido, con algunos hemos visto, con otros me falta verlo. Un aminoácido tiene su grupo carboxilo principal, conectado al carbono alfa, un hidrógeno, su amino principal, que a pH ácido está protonado, dice NH3+, y el R, que es característico de cada aminoácido. O sea, escrito así, el aminoácido tiene dos hidrógenos que pueden ser titulados, que pueden reaccionar con una base. El hidrógeno del carboxilo principal y el hidrógeno del amino principal. ¿Está claro? O sea, lo que vamos a ver ahora es lo mismo que contamos antes, pero multiplicado por 2 porque hay dos hidrógenos que reaccionan con la base. Lo que pasa es que cada grupo funcional tiene o cada hidrógeno tiene una fuerza diferente, digamos. El carboxilo tiene una pK1, que es más o menos 2.5, y el amino principal tiene una pK2, que es aproximadamente 8.59. O sea que dijimos que cuanto más grande es la pK, más débil es. O sea, el hidrógeno del carboxilo es más fuerte que el hidrógeno del grupo amino. La consecuencia de lo que estoy diciendo, ¿me siguen? Yo sé que están cansados y que ya no quieren que hable más, y en unos minutos ya no lo voy a hacer. Miren acá todos, por favor. Como el hidrógeno de carboxilo es más fuerte que el hidrógeno del grupo amino, cuando yo le pongo base, primero voy a arrancar el hidrógeno del grupo carboxilo, o titular, lo que uno debe decir en química, digamos, y cuando pongo más base, titulo el hidrógeno del grupo amino, que es más débil y que ahí le tengo que dar con más caño. O sea, es lo mismo que vimos antes, pero multiplicado por 2. Sale primero el hidrógeno más fuerte y después sale el hidrógeno más débil. O sea, Y estas son las zonas buffer. Pero las dos son sigmoides. O sea, la estamos misma hablando. sería como Son base. débiles, claro. Las dos son sigmoideas, porque ambos tienen constante, tienen pK. Es por eso que digo que el amino funciona como base. No. En este caso, si capta, es un ácido, Sí. porque si no, no podría reaccionar con la base. Pero Con hidróxido de sodio. la curva, o sea, no tiene nada que ver con base ni con ácido. No. El amino, escrito como NH3+, o sea, NH3+, es el ácido conjugado de NH2. No nos compliquemos con eso, digamos. O sea, hay un hidrógeno que puede reaccionar del amino y un hidrógeno que puede reaccionar del carboxilo. Entonces, veamos lo que está acá escrito. Me interesa esto, digamos. La escala de pH, que va entre 0 y 14. A pH 0 tenemos los dos grupos del aminoácido con sus hidrógenos totalmente protonado, amino y carboxilo, con lo cual la carga neta a pH 0, digamos, es más 1. ¿Está claro? Dijimos que el primer hidrógeno que se va a titular es el de carboxilo principal, con lo cual después de que se vaya, digamos, el carboxilo queda con la carga negativa, pero el amino queda igual, y positiva y negativa da carga neta 0. Esa especie que tiene carga neta 0 se llama ion dipolar, tiene un nombre especial, esa especie. En la mitad de esa primera titulación el pH coincide con la pK1.
Recordemos que en la mitad de la titulación el pH es igual a la pK, y la pK del hidrógeno que se va es la del carboxilo, es la pK1. ¿Está claro? Y después se emprende la titulación del grupo amino principal, con lo cual la carga neta del aminoácido al final es -1, y en la mitad de esa segunda titulación el pH es igual a la pK2, que es la pK del grupo amino. ¿En la mitad? Siempre en la mitad, mirá, Leandro, en la mitad de una titulación de un ácido débil, el pH es igual a la pK. Pero acá es la pK, acá es la pK del grupo carboxilo principal y acá es la pK del grupo amino principal, porque son dos hidrógenos diferentes. Esta no es la pK de este. Exacto. ¿Se entiende? Estoy contando lo mismo que conté antes, pero multiplicado por 2. ¿Sí? Hay un pH especial, me interesa que sepamos esto, ya termino, llamado punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico, que está indicado con las siglas de PI, es el pH en el cual la carga neta del aminoácido es igual a 0, o sea, el pH en el cual usted va a encontrar el ion dipolar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Miremos acá. Acá está el punto isoeléctrico, donde está el ion dipolar. Como el punto isoeléctrico está equidistante entre el pK1 y el pK2, le dan en la guía que si quiero calcular el punto isoeléctrico, tengo que promediar los pK. El punto isoeléctrico es pK1 más pK2 dividido 2. ¿Está claro? Es claro este detalle, ¿no es cierto? Una cosa que me importa, voy a dejar acá, pero quiero decir esto que es sumamente importante porque también entra en el parcial. La conclusión de lo que acabo de explicar recién es que para los aminoácidos, y veremos que para las proteínas también, la carga de la molécula depende del pH en el cual vos te encuentres, digamos. Concretamente, si el pH está por debajo del punto isoeléctrico, siempre la molécula va a ser positiva. Y si el pH está por arriba del punto isoeléctrico, la molécula siempre va a ser negativa. Y es fundamental este conocimiento para separar las moléculas a través de una técnica que entra en este examen parcial llamada electroforesis. Está claro para todos esto, ¿no es cierto? O sea, no va a haber cuentas acá, es el concepto de punto isoeléctrico y saber que yo puedo elegir la carga de la molécula que se va a desplazar en un campo eléctrico eligiendo el pH. ¿Se entiende? Hagamos un stop ya. Paremos acá. Ya, no quiero hablar más. Entonces,